quisiera hacerlo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? Porque va a caballo. Porque va a caballo, titi. Porque no se baja. Porque no se baja. Porque vale mucho. ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro. Porque está tan claro. Porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailaría porque está triste Ramón. ¿Por qué está tan triste? Porque está malito. Lo quiero. Porque está malito. Porque tiene anemia. Porque tiene anemia. Porque está muy flaco. Porque está tan flaco. Porque come poco. Chicho. Porque come poco. Porque está muy triste. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. Ese no tiene trabajo, no te fíes, Sebastián. ¿Por qué no trabaja? Porque no lo coge. ¿Por qué no lo coge? Mira. Porque está fichado. ¿Por qué lo ficharon, negrito? Porque estuvo preso. ¿Por qué lo metieron? Porque roba mucho. ¿Por qué Bueno, roba una tanto? canción con mucho tinte flamenco. Una rumbita, ¿no? Claro. Una canción que es un poco un juego de palabras. Ahí Javier Crae con Joaquín Sabina, que junto a Alberto Pérez tocaban en Calle de la Cava, en el barrio La Latina, ahí en un boliche, y se editó luego un poco rememorando esas noches de bohemia y de música independiente. Se editó un disco en el año 1981 con lo que hacían allí en La Mandrágora. Qué bueno. Bueno, Sabina, que tiene una historia súper interesante, previa a lo que fue su irrupción a las grandes carteleras, a la aristocracia de la música popular global, pero era como una suerte de vagabundo, andaba por todos lados, tuvo una vida muy errática hasta que la pegó. Sí, en algún momento sus canciones se empezaron a escuchar mucho. También él empezó a componer para Ana Belén, para Víctor Manuel. Se metió como en un circuito de las discográficas y de los cantautores, y eso derramó en algún momento sobre sus propias canciones y sobre su propia carrera artística, que ya tenía un tiempo cuando el tipo la pega, pero bueno, ya tenía unos cuantos discos. Tiempos previos al franquismo, o sea, Franco muere en 1975 y ahí liberó un poco todo el panorama. Pero siempre Sabina fue como demasiado rockero para los cantautores comprometidos y demasiado cantautor para los rockeros, que en España no abundaban rockeros con características propias, siempre eran como grupos de rock que estaban muy espejados en los grupos sajones. Bueno, su primera experiencia musical tiene que ver con eso, con una banda que se llamaba Mary Youngs, donde hacían canciones de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard. Esa es su primera incursión en la música. Y por otro lado, escribir poesías. De muy pibe ya escribía poesías, hijo de un inspector de policía. A este inspector de policía le salió un hijo policía y un hijo cantautor. Uno es Sabina y el otro su hermano. Cuentan por ahí una anécdota que su viejo, cuando él se recibió, creo que de la escuela secundaria, le quiso regalar un reloj.
que era como la tradición familiar, un buen reloj, y él prefirió que se lo cambiara por una guitarra. El viejo accedió. El hermano, el que aceptó el reloj, fue el que fue policía y siguió con esa tradición familiar. En 1968 empieza a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras en Granada y se empieza a relacionar con movimientos antifranquistas. Empieza a acercarse al Partido Comunista y un día a su padre, que era comisario de Úbeda, de allí donde nació en el año 1949, le piden que lo detuviera por pertenecer al Partido Comunista, a su propio hijo, y bueno, y ahí nomás se fue al exilio. A Londres, ¿no? Sí, estuvo en Londres, ahí con un pasaporte falso. Bueno, su historia de vida es una historia fascinante. No sabemos cuánto de esto es verdad, porque es un gran contador de historias. Bueno, a mí alguna vez me contó historias de ese Sabina, otro gran fabulador, que fue el vasco Mexo Vigarrena, Sí. que compartieron todo un trecho en Londres. Eran como fugitivos, era gente muy, muy, muy de la calle, muy al borde de la ley, y bueno, estaban cimentando lo que después podrían trasladar a las canciones, pero eran momentos en que era muy común que un chico o una chica, ayer hablábamos con Isa Portugués, también anduvo por todos lados, y era salir al mundo y bueno, se dormía donde se podía dormir. La historia del exilio de Sabina dice que en 1970 tiró una bomba molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada, y ahí se tuvo que exiliar, pero no tenía pasaporte, y conoció a un tal Mariano Sugasti que luego de charlar le cedió su pasaporte y se fue con el pasaporte de otra persona a Inglaterra, bueno, y ahí primero a París y luego a Londres, y estuvo un tiempo allí vinculado también con militantes de la ETA, que luego pidió disculpas él por eso, por haber refugiado en su casa a miembros de la ETA, que dice, bueno, en ese momento, contó después, ¿no? Porque alguna vez se lo han reclamado, contó que en un momento le parecía como algo gracioso para que sucediera en la juventud, tener ese tipo de relaciones de amistad. Es muy interesante lo que contás, porque es el Sabina que no es conocido. Pensemos que Sabina hace ya una década o más está haciendo un espectáculo junto con Joan Manuel Serrat, Sí. que tuvo una postura anti-ETA rotunda, que incluso tuvo que ver con criticar a Eve de Bonafini porque apoyaba una acción de la ETA. Y bueno, Sabina tuvo ese comienzo, por eso es complicado meterlo dentro del lote de los cantautores. Él siempre fue mucho más rockero y bueno, tuvo toda esta etapa que era como una etapa subterránea, pero que cimentó lo que después conocimos. Sí, es como con ese impulso llegó hasta aquí, hasta estos días, haciendo música, con ese impulso vital, ¿no? De todas las cosas que le pasaron en su juventud. Da la sensación que en un momento, quizás ya en los 90, encontró su lenguaje. Sí, y un lugar confortable seguramente, ¿no? Donde esas canciones funcionaban, versionando algunas canciones. Pues yo le hice, tuve la oportunidad, bueno, de hacer una entrevista en su casa a Sabina, y hace bastante, pero no tanto, y yo pensé que me iba a encontrar con la casa de un tipo, un rockero, un beatnik, alguien muy despojado, Sí. y la casa de Sabina es básicamente la casa de un amante de los libros. Es alguien muy, muy fanático del siglo de oro español, de los grandes poetas, de Quevedo, de Lope de Vega, un loco de los libros. Le gusta pintar también. Le gusta pintar, decía, nada que ver, parecía un viejito frente a la chimenea tomando un cognac, que es el rockero loco que nosotros conocimos en sus primeras incursiones porteñas. Allí en Londres, en esa etapa del exilio, cooperó con el Club Antonio Machado, a donde iban muchos emigrantes y exiliados que habían escapado del franquismo, muchos españoles, y se ganó la vida cantando en el metro, en el subte, en restaurantes, en cafés. Eso fue el comienzo de su carrera, es así, es muy genuino.
Y 2 años después de la muerte de Franco, en el 77, vuelve a España, ahí edita su primer disco y ya en su segundo disco él decide, y esto lo cuenta él, abandonar el perfil de cantautor porque decía que le hacía sentir como si tuviera un ladrillo en la cabeza. Y decirse poeta le parecía que era un traje que le quedaba un poco grande. Y ahí aparece su disco Malas Compañías. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Ahí está, un Sabina antiguo, el Sabina quizás no tan popular aquí en la Argentina. Bueno, el que estaba a punto de tomar la Bastilla de la buena canción de autor con tintes rockeros. Este disco de 1980 se llama Malas Compañías y todo sucede por una gran casualidad o obra del azar, porque había un cantante callejero en España que se llamaba Pulgarcito y que cantaba en el metro de Madrid temas propios y de algunos otros artistas, que llegó a aparecer en la televisión española. Y gracias a Pulgarcito, y que Pulgarcito hacía una de las canciones de Sabina, que se llama Qué demasiado, Sabina se hace famoso, se lo empieza a conocer, y tanto Pulgarcito como él firman con la CBS para hacer un disco cada uno. Es maravillosa. Así que luego de Inventario, que fue un disco más bien independiente, aparece este en el 80 y luego en el 81 aparece el disco de La Mandrágora, porque ya había tenido Malas Compañías su momento de fama con varias canciones conocidas como esta, Calle Melancolía, y esta otra que se llama Pongamos que hablo de Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo
de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Bueno, un clásico sí de esta época de Joaquín Sabina. Dos cositas. En una época se decía que digamos, lo que hizo Morris en España había influido a Sabina. Morris, la verdad, que tiene algunos discos españoles muy buenos. Yo le pregunté a Sabina eso y me dijo que nada que ver. No sé de quién me hablas. Y después una cosa que me contó Iván Noble, una nota. Iván Noble quería sí o sí que Sabina participara en uno de sus discos. Sí. Y era imposible agarrarlo en sus excursiones porteñas, que era un desastre. Vivía de noche, se quedaba en el Roxy con Charly García, el Roxy de Rivadavia, con Charly García cantando hasta las 5 de la mañana. No podía pescarlo. Entonces un día va Noble y lo agarra a las 5 de la mañana y le dice: Sabina, te llevo ahora al estudio para que metas 2 voces en una canción. Y Sabina estaba medio así dado vuelta y dice: bueno, vamos. Entonces lo lleva en auto y ya amanecía. Entonces en un momento pasan por los bosques de Palermo y ya había un montón de gente haciendo gimnasia, corriendo, como Víctor Cabrera, claro, hoy. Footing. Y dice que se había totalmente sacado, bajó la ventanilla y se puso a gritar: estáis equivocados, a la gente que hacía gimnasia. Y ahí lo tiró, y se lo tiró en el estudio, dijo dos frases, cantó 2 frases, y fue lo que quedó, no me acuerdo en qué disco, de Los Caballeros de la Quema, pero ese era Sabina. Personaje. Digamos que estas canciones ya estaban circulando, no solo por el ya mentado Pulgarcito, ese cantor. Eso es maravilloso. Del subte que apareció en la televisión de España, sino que también esta canción, pongamos que hablo de Madrid, la había grabado primero que Sabina Antonio Flores, el hijo de Lola, el hijo cantor, guitarrista, muy que falleció muy joven. Muy popular en España, muy querido en España. Sí, que es el papá de una de las actrices de La Casa de Papel. Claro. Bueno, seguimos con Sabina. Vale. Ochentoso. Esto es del disco que se llama Ruleta Rusa, que es del año 1984. Acá podemos escuchar algo que tiene que ver con el rock, con el pop, con esa otra influencia sabinesca. Tu nombre estaba en todas las agendas de la gente y el teléfono en tu casa no paraba de hacer ring, ring, ring. No había cóctel, party, cena, estreno en que faltaras tú. Por las noches en Bocacho y al Gijón para el vermut. Lástima que ahora cuando llaman a tu puerta ves al casero que te pide por 8ª vez el alquiler. El mercader de sueños ya murió, el príncipe azul era un impostor, el último amante se largó y el siguiente no, nena, no voy a ser yo. Bueno, estos rock and rolls se escucharon en los 90 también. Un sí. rockito cándido, bien español. Sí, bien de la época, sí, ¿no? bien de Sabina. De este disco que se llama Ruleta Rusa, del año 1984. Bueno, ahí ya se empieza a ser bastante más conocido Sabina, y él año siguiente, en el 85, empieza a sacar un disco por año, empieza con una producción impresionante. Muy prolífico, sí, y de todas canciones muy buenas, nuevas, la mayoría. Algunas son versiones de las canciones viejas, pero aparece mucho repertorio nuevo. Y esta canción que luego él la reversionó en algún momento, esta es la versión original de Princesa.
neurosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. Vení, Rufato, hacé voces, dale, a ver, dale, hacé voces con Sabina, dale. No, para eso estaba Olga Román, que tenía una Es hermosa, verdad. ¿te acordás? ¿Se acuerdan Sí. de Olga Román? Sí. Igual es posterior a esta etapa. Es de Sabina. posterior, es los 2000 ahí. Sí, Ya lo vamos a hacer, Provocó 90s, un poco 2000. de Romina Rufato, muy porque bien. este tema tiene una versión así como más punchy. No sobran motivos. Claro. O sea, Ahí está. Entonces, ahí se alteran las masas sabinescas. Sabina que después entró en Argentina de la mano de algo bastante raro, de la mano de Juan Carlos Baglietto. Sí. Que incluso uno de los hijos de Juan Carlos de Baglietto se llama Joaquín, Ajá. por él. Y costó al principio, no fue tan fácil que se metiera, fue progresivo. Y bueno, mucho tuvo que ver una canción que hablaba de una historia sí. totalmente argentina. Antes de escuchar esa canción, digamos que va a estar 24, 25 de marzo, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18 de febrero en el Movistar Arena. El 18 de febrero con 2 funciones, a las 19 y a las 21. Y que las entradas salen desde 100.000 pesos para arriba. Bueno, estamos hablando de la y que Sting. no quedan tantas. O sea, te vas metiendo las fechas y ves Bueno, que no quedan tantas yo entradas. fui un incauto que fue hace un par de años a ver la auténtica despedida de Joaquín Sabina. Bueno, no fue tal. Ahora esta gira se llama Hola y Adiós. Ujú. Y aparentemente podría ser la Parece. última. Hay también un documental para quienes quieran ir Sí. preparándose que se llama Sintiéndolo Mucho del año 2023 que está en Disney Plus del cineasta Fernando León de Sí, está muy Aranoa, bueno. que estuvo 13 años con Sabina yendo de aquí para allá. Hay cosas muy graciosas como por ejemplo que Sabina dice que cuando labura con Serrat todo el trabajo duro lo hace Serrat y se nota. Cuando están sobre el escenario probando sonido o ensayando, Sabina está en cualquier lugar menos donde tiene que estar, con su cabeza, ¿no? Volando, y Serrat es el que lo trae todo el tiempo. Y lo otro que dice ahí es que yo no he empezado a escribir canciones hasta los 29. Este hombre desde siempre fue un prócer, comparándose con Serrat, Y tiene razón. con la frente marchita. Buenísimo, Joaquín Sabina por Mariana Fossati. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel.